you're just so big and you come out of the world of pro wrestling. La lucha libre y los esteroides tienen una larga historia en común, moldeada por una industria que premia el tamaño. So now, we're tested for everything. They test for steroids now? They test for steroids. Dado que tener un físico descomunal forma parte de la descripción del trabajo, las superestrellas de la WWE se han visto repetidamente envueltas en este tipo de cuestiones. Algunos respondieron con honestidad, otros con enojo, sarcasmo o negación rotunda. Así es como se desarrollaron esos momentos. Desde el momento en que Brock Lesnar pisó la WWE. Have you done it? Absolutely not. I've been natural since day one. I competed as a natural bodybuilder. Por primera vez, se convirtió en una fuerza a tener en cuenta. Lesnar, antiguo campeón de la NCAA, poseía uno de los físicos más intimidantes de la historia de la lucha libre. Por lo tanto, no es de extrañar que un cuerpo tan impresionante desatara rumores interminables sobre el uso de esteroides, rumores que lo persiguieron durante años. Tras dejar la WWE, The Beast Incarnate dio el salto a la UFC, donde buscó un éxito aún mayor. En octubre de 2008, Lesnar concedió una entrevista a ESPN antes de su combate por el campeonato de peso pesado de la UFC contra Randy Couture. Todo parecía ir bien hasta que el corresponsal Tom Farry comenzó a preguntarle sobre las drogas para mejorar el rendimiento, señalando el enorme tamaño de Lesnar y su experiencia en la lucha libre profesional. Antes de que pudiera terminar la pregunta, Brock lo interrumpió. Claramente nervioso, se marchó enfadado diciendo: «Nunca he dado positivo en una maldita prueba de dopaje». ¿La ironía? En 2016, tras su victoria sobre Mark Hunt en la UFC 200, Lesnar dio positivo por las sustancias prohibidas clomifeno y su metabolito. La agencia antidopaje de Estados Unidos le impuso una suspensión de 1 año, mientras que la Comisión Atlética del Estado de Nevada le impuso una suspensión adicional y una multa. Como resultado, su victoria sobre Hunt fue anulada y declarada nula. Al final, la reacción de Lesnar pasó a formar parte de la propia historia, un momento que quedó en mal lugar una vez que se conocieron los hechos. La mención de The Undertaker en esta lista puede resultar sorprendente. Pocos legados en la historia de la WWE pueden igualar la carrera de The Phenom, especialmente su legendaria racha en WrestleMania. Sin embargo, tras su retirada, Undertaker admitió abiertamente que su aura de Deadman, más grande que la vida, no provenía únicamente de intensas sesiones de entrenamiento en el gimnasio. Durante una aparición de casi 2 horas en The Joe Rogan Experience, donde no hubo temas prohibidos, la conversación giró en torno a la larga historia de las sustancias para mejorar el rendimiento en la lucha libre profesional. En su respuesta, Taker señaló la inmensa presión a la que se somete a los luchadores para que tengan un aspecto musculoso y explicó que incluso se esperaba que los gigantes de 2 metros de altura tuvieran una gran musculatura, un estándar que incluso le empujó a consumir esteroides. Sin embargo, una vez que se convirtió en una leyenda consolidada y comenzó a luchar con un calendario reducido, Undertaker reveló que fue sometido a pruebas aleatorias de dopaje durante todo el año, mucho después de haber dejado de tomar esteroides. Al final, la admisión de Taker sobre el uso de sustancias fue algo que pocos esperaban. En el apogeo del exceso de la WCW, Bill Goldberg emergió como la encarnación definitiva del espectáculo por encima de la sutileza. Su ascenso no se basó en combates largos o en su dominio técnico, sino en el impacto visual de un monstruo imparable. A lo largo de su carrera, Goldberg nunca fue ingenuo con respecto a las preguntas sobre su físico y, a diferencia de muchas estrellas que le precedieron, rara vez intentó esconderse detrás de negativas pulidas. Esa franqueza quedó patente durante una aparición en 2022 en el podcast de Roman Atwood, donde incluso una pregunta absurda sobre los esteroides. So is it true No. that steroids make your pee-pee small? How would I know? I have no idea. Good answer. That will have to be continued. Fue respondida con humor, pero ese humor contrastaba con una confesión mucho más seria años atrás. En septiembre de 2007, Goldberg apareció en el programa de radio de Joe McDonnell en Los Ángeles. Cuando se le preguntó directamente si había usado esteroides, Goldberg respondió inicialmente: «Voy a tener que acogerme a la quinta enmienda», lo que probablemente
responderá a tu pregunta. Sin embargo, más adelante en la entrevista, fue más allá y admitió que había consumido esteroides en algún momento, describiéndolo como un auténtico conflicto moral. Goldberg explicó que se tomaba muy en serio su papel de héroe para los niños y que le resultaba imposible justificar seguir por ese camino mientras se presentaba como un modelo a seguir. El miedo a ser descubierto y a decepcionar a los niños que lo admiraban lo llevó finalmente a dejarlo. A diferencia de muchas estrellas que se escondían detrás de vagas negativas o argumentos corporativos, Goldberg acabó reconociendo la realidad y marcó un límite para sí mismo. Algunos luchadores siempre serán asociados con sus físicos esculpidos más que con sus carreras en el ring, y Scott Steiner es uno de ellos. Incluso en la tierra de los gigantes, Steiner siempre parecía más grande que la vida. Aunque inicialmente era conocido como especialista en equipos junto a su hermano Rick Steiner, Scott triunfó como estrella individual durante el apogeo de las Monday Night Wars en la WCW, convirtiéndose en campeón de peso pesado de la WCW en 2000. Solo un año después, en 2002, Big Papa Pump regresó a la WWE y fue recibido con ovaciones abrumadoras por parte del público. Ahora, con más de 40 años, Steiner parecía más musculoso que nunca, lo que naturalmente reavivó las preguntas sobre cuánto de ello era realmente natural. En una entrevista con High Spots TV, se le preguntó a Steiner sobre su supuesto uso de sustancias para mejorar el rendimiento. En lugar de condenarlas abiertamente, enmarcó los potenciadores como algo que había existido en el deporte durante décadas y presentó su uso como una elección personal más que como una cuestión moral. Años más tarde, reafirmó esa postura durante una entrevista en A&E Biography, WWE Legends. Puedes hacer todas las acusaciones que quieras. Nunca he dado positivo en un control antidopaje. Toma esa información y haz lo que quieras con ella. Cuando hice la transición de Steiner Brothers a Big Papa Pump, quería ponerme en la mejor forma posible. Muchas dietas estrictas. Una vez que estás más delgado, naturalmente vas a parecer más grande. Además, añadió, cuando la WWE me dijo que me hiciera uno, les dije que Triple H me recogiera en una limusina. Podríamos ir juntos a la prueba. Nunca más me lo volvieron a pedir. Si los aficionados le creen o no, sigue siendo objeto de debate, pero no se puede negar que el físico de Scott Steiner se convirtió en una parte tan importante de su legado como cualquier cosa que lograra en el ring. Ultimate Warrior sigue siendo uno de los luchadores más carismáticos y electrizantes de la historia de la WWE. Con su icónica pintura facial, su entrada explosiva y su intensidad implacable, Warrior se convirtió en una figura definitoria del auge de la lucha libre a finales de la década de 1980. Sin embargo, a principios de la década de 1990, su relación con la WWE comenzó a resquebrajarse, tensada por disputas creativas y rumores persistentes sobre el uso de esteroides. Años más tarde, en 2005, Warrior finalmente abordó el tema de forma más abierta durante una rara entrevista, rechazando la idea de que el abuso desenfrenado de drogas fuera algo habitual en la lucha libre en aquella época. Aunque reconoció el brutal desgaste que suponía la vida en la carretera, negó que dependiera de estimulantes y tranquilizantes para poder funcionar, insistiendo en que cualquier uso de medicamentos o esteroides en términos más generales estaba relacionado con el tratamiento de lesiones para poder actuar ante los fans que pagaban por verlo. En otra entrevista, hizo la famosa declaración de que matarse con el jugo es una medalla de honor. Como resultado, cuando Warrior falleció de un paro cardíaco en 2014, con solo 54 años, muchos fans relacionaron inevitablemente su muerte con los años de supuesto consumo de sustancias. No se puede negar que Hulk Hogan fue fundamental para convertir a la WWE en la mayor promoción de lucha libre profesional del mundo. Sin embargo, a principios de la década de 1990, la imagen cuidadosamente elaborada de Hulkamania comenzó a desmoronarse cuando el infame escándalo de los esteroides se cierne en el horizonte. El uso de esteroides había sido durante mucho tiempo un secreto a voces en la industria, pero el tema saltó a la palestra pública cuando el Dr. George Zahorian fue condenado por distribuir ilegalmente esteroides anabólicos a varios luchadores de la WWE. Hogan, que durante mucho tiempo se había presentado como un modelo a seguir por su estilo de vida saludable, pronto se vio implicado. En 1991,
admitió en The Arsenio Hall Show que había consumido esteroides, no de forma esporádica, sino durante casi 14 años, alegando que los había tomado bajo supervisión médica con fines terapéuticos. Las repercusiones de la confesión de Hogan desataron un frenesí mediático. La revelación de que los icónicos bíceps de 61 centímetros y los 137 kilogramos de peso de Hogan, el mismo hombre que decía a millones de personas que rezaran sus oraciones y tomaran sus vitaminas, se mantenían gracias a algo más que vitaminas, destrozó la ilusión de Hulkamania. A pesar de su intento de restar importancia a la situación, la confesión supuso un duro golpe para la imagen de Hogan, al menos durante un tiempo. Pero mientras Hogan intentaba presentar su uso de esteroides como limitado y supervisado por un médico, varios de sus antiguos compañeros fueron mucho menos indulgentes. Luchadores como David Schultz y Billy Graham contradijeron abiertamente la versión de Hogan, ofreciendo relatos mucho más condenatorios sobre su uso de esteroides. Schultz llegó a afirmar que él mismo inyectó a Hogan esteroides anabólicos, alegando que Hogan no solo los usaba de forma extensiva, sino que también ayudó a introducir a otros en su uso. Según Schultz y Billy Graham, el uso de esteroides por parte de Hogan no era ocasional ni terapéutico, sino que era habitual y se prolongó desde finales de la década de 1970 hasta toda la década de 1980. Pero Hogan era solo una pieza de una controversia mucho mayor. A medida que el escándalo de los esteroides se ampliaba, el escrutinio se desplazó inevitablemente hacia la dirección de la WWE, colocando a Vince McMahon firmemente bajo el microscopio. A principios de la década de 1990, el nombre de McMahon se había vuelto inseparable del escándalo. Durante la investigación que culminó en el juicio por esteroides de 1994, McMahon admitió que había compartido esteroides con Hulk Hogan durante la década de 1980. Los cargos en su contra eran graves. Si era declarado culpable, McMahon se enfrentaba a la posibilidad de pasar más de una década en prisión. 2 años antes, en marzo de 1992, McMahon abordó la controversia durante una aparición en The Phil Donahue Show. Cuando se le preguntó sobre la admisión pública de Hogan sobre el uso de esteroides, McMahon rechazó las afirmaciones de que estaba devastado e insistió en que Hogan había dicho la verdad, aunque cuestionó abiertamente si había dicho toda la verdad. McMahon enfatizó repetidamente que los esteroides eran legales en muchos estados en ese momento e intentó presentar su uso como un problema generalizado en los deportes profesionales, no solo en la lucha libre. Al final, McMahon fue absuelto de todos los cargos en 1994. Aunque el veredicto del tribunal lo exoneró legalmente, el daño a su imagen pública fue permanente. Rowdy Roddy Piper fue una de las figuras más influyentes de la década de 1980, un verdadero pionero que ayudó a sentar las bases de la WWE. Su lengua afilada, su intrépido trabajo como heel y su disposición a difuminar la realidad y la ficción lo convirtieron en una de las estrellas más queridas de la era dorada. Sin embargo, Piper fue también una de las muchas estrellas cuyo nombre se vio envuelto en el infame escándalo de los esteroides de la WWE, una controversia que finalmente contribuyó a su salida de la empresa en 1992. Una década más tarde, en 2002, Piper apareció en The Howard Stern Show, donde no había temas tabú. Durante la entrevista, criticó la lucha libre moderna, volvió a hablar de su desencuentro con Vince McMahon, y cuando el tema pasó a los esteroides, se mostró sorprendentemente sincero. También criticó el cambio de postura del gobierno sobre las drogas para mejorar el rendimiento, señalando la hipocresía de afirmar en un momento dado que sustancias como la testosterona no mejoraban el rendimiento, para luego dar un giro de 180 grados. En otra entrevista, Piper admitió de forma inquietante que había abusado del alcohol, la cocaína, los analgésicos y los esteroides durante más de 20 años. En un documental de HBO Sports, incluso predijo que no viviría hasta los 65 años. ¿Qué quieres que haga a los 49 años cuando no puedo cobrar mi pensión hasta los 65? Preguntó Piper. No voy a llegar a los 65, afrontemos los hechos, chicos. Trágicamente, la predicción de Piper se cumplió cuando falleció en 2015 a la edad de 61 años. A mediados de la década de 2000, John Cena se había convertido en el rostro de la era posterior a Attitude
de la WWE, impulsando la imagen más familiar de la empresa. Con su imagen impecable, su físico de superhéroe y su creciente exposición en los medios de comunicación, Cena inevitablemente suscitó las mismas preguntas que habían perseguido a las principales estrellas de la WWE durante décadas. Fuera justo o no, su tamaño lo colocó bajo sospecha, lo que hizo que el tema de los esteroides fuera inevitable cuando apareció en el programa Off the Record de TSN. Cena reconoció por qué las drogas para mejorar el rendimiento eran un tema tan importante en el deporte, afirmando claramente que eran importantes porque hacían exactamente lo que su nombre indicaba: mejorar el rendimiento. Cuando la conversación se dirigió hacia él, negó haber usado esteroides, enfatizando que había competido como culturista natural y que había entrenado constantemente desde la infancia. Confiado en su postura, invitó abiertamente a que le hicieran pruebas, afirmando que orinaría en cualquier vaso en cualquier momento. Puede que la pregunta lo tomara por sorpresa, pero la respuesta de Cena fue exactamente lo que la WWE necesitaba en ese momento: tranquila, directa y sin complejos. Al igual que Scott Steiner, Lex Luger también será recordado tanto por su físico como por todo lo que logró en el ring. Conocido como The Total Package, Luger poseía uno de los cuerpos más irreales de principios de los 90, un aspecto tan extremo que las preguntas sobre cómo lo había conseguido le seguían a todas partes. Sin embargo, a diferencia de muchos de sus compañeros, Luger acabó dejando de fingir lo contrario. En entrevistas posteriores, admitió abiertamente que las drogas para mejorar el rendimiento habían desempeñado un papel importante en la construcción y el mantenimiento de su físico. Años más tarde, las consecuencias le pasaron factura de una forma mucho más permanente. En 2007, Luger sufrió un derrame cerebral espinal que lo dejó temporalmente paralizado, lo que le obligó a emprender un largo y doloroso camino hacia la recuperación. Como cristiano renacido, confinado a una silla de ruedas y físicamente irreconocible respecto a su mejor momento, Luger participó en múltiples entrevistas en las que el tema del abuso de sustancias era inevitable. En lugar de eludir el tema, habló con una franqueza sorprendente. Luger no solo admitió el uso de esteroides, sino que fue un paso más allá y explicó cómo los luchadores eludían habitualmente los controles antidopaje. Según él, burlar los controles no era una excepción, sino que simplemente formaba parte del sistema. La entrevista de Luger destacó porque prescindió de las excusas habituales. No hubo enmarcamiento moral, ni justificaciones, ni intentos de proteger una imagen, solo un reconocimiento franco. Quizás no haya ningún luchador cuya carrera se haya extendido a lo largo de 5 décadas diferentes, incluyendo la WWE, la WCW, la TNA y la AEW, como Sting. Su inclusión en esta lista puede resultar sorprendente, especialmente si se compara con nombres como Hogan o Luger, conocidos por sus físicos exagerados. La complexión de Sting, por el contrario, era mucho más moderada y rara vez mostraba el volumen extremo que se asocia comúnmente con el uso intensivo de esteroides. En declaraciones a Muscle and Fitness, el 6 veces campeón mundial de peso pesado admitió que, al principio de su carrera, entrenaba principalmente para ganar tamaño. Dejé de tomar esteroides en 1990. Muchos de los chicos simplemente no podían dejarlo, dijo Sting. Todos tienen rodillas nuevas, caderas nuevas, hombros invertidos. Yo sigo teniendo todas las partes originales de mi cuerpo, gracias a Dios, y eso es parte de ello. The Vigilante también reconoció sus luchas más allá de los esteroides, admitiendo su adicción a largo plazo a los analgésicos, el alcohol y las drogas, y reconociendo el precio que ese estilo de vida tiene con el tiempo. Al alejarse temprano de los potenciadores del rendimiento, Sting evitó el físico excesivamente voluminoso que acortó tantas carreras y conservó su cuerpo lo suficientemente bien como para seguir rindiendo a un alto nivel décadas más tarde. Por mucho que el medallista olímpico Kurt Angle lograra un inmenso éxito en la lucha libre profesional, consolidándose como uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos, su carrera también estuvo marcada por dificultades personales
muy públicas. Aunque Angle ha sido abierto sobre su larga batalla contra la adicción a los analgésicos, siempre ha mantenido que nunca utilizó esteroides deliberadamente, a pesar de que dio positivo en los controles. En una entrevista con ESPN en 2017, Angle explicó cómo se vio envuelto en la controversia. Según él, la situación se debió a un tratamiento médico legítimo tras romperse el cuello. Afirmó que un médico le recetó un medicamento, que más tarde le fue entregado directamente en lugar de recogerlo en una farmacia. En ese momento, Angle dijo que no lo cuestionó. Su cuello le dolía constantemente, su cuerpo se estaba deteriorando y el tamaño de sus brazos se estaba reduciendo notablemente. Esa confianza tendría un costo. En 2006, Angle dio positivo en un control de esteroides por nandrolona según la política de bienestar de la WWE y fue suspendido durante 30 días después de que se determinara que la receta que tenía para la sustancia había caducado. Aunque la suspensión en sí fue relativamente breve, las consecuencias fueron mucho más graves. Angle reveló más tarde que el incidente tuvo importantes consecuencias económicas y para su reputación. Se le impuso una multa de $125,000 y el resultado positivo en el control dañó su credibilidad como medallista de oro olímpico, algo que él ha descrito como uno de los aspectos más dolorosos de la experiencia. Cuando Mr. Kennedy debutó en la WWE en 2005, parecía destinado a la grandeza. Aunque nunca se le consideró un técnico de talla mundial en el ring, su carisma y sus excepcionales habilidades con el micrófono lo distinguieron de inmediato. Desde el principio, Kennedy causó sensación al lograr victorias sobre algunos de los nombres más importantes de la WWE. En su primer año, derrotó a The Undertaker y obtuvo victorias contra antiguos campeones mundiales como Rey Mysterio, Booker T y Eddie Guerrero. Sin embargo, justo cuando estaba cogiendo impulso, las lesiones comenzaron a frenar su ascenso. El mayor revés se produjo después de que Kennedy ganara el maletín de Money in the Bank en WrestleMania 23, solo para sufrir una lesión repentina que le obligó a ceder el contrato a Edge. Poco después, una infracción de la política de bienestar de la WWE y otra lesión en el hombro frenaron aún más su progreso. Su carrera sufrió un descenso aún más pronunciado tras un famoso incidente con Randy Orton. Después de que Kennedy realizara un suplex fallido que supuestamente lesionó el cuello de Orton, su posición dentro de la empresa se deterioró rápidamente y su prometedora carrera se derrumbó. En torno a ese incidente, Kennedy ya había sido objeto de escrutinio en 2007, cuando fue acusado de usar esteroides y se convirtió en uno de los varios luchadores suspendidos en virtud de la política de bienestar de la WWE. Años más tarde, durante una aparición en un podcast de The Sun y Wrestling Inc., Kennedy admitió abiertamente haber consumido esteroides al principio de su carrera. Explicó que los había tomado durante su etapa en el circuito independiente con el fin de ganar músculo y destacar, y se describió a sí mismo como alguien que lo intentaba todo para triunfar en el negocio. Aunque las lesiones y las intrigas entre bastidores sin duda influyeron, su consumo de esteroides acabó siendo otro golpe en su contra en el peor momento posible. En una época en la que la WWE estaba bajo un intenso escrutinio y aplicaba su política de bienestar de forma más agresiva que nunca, esto jugó decisivamente en su contra, y esa represión no fue aleatoria ni repentina, sino que fue la consecuencia directa de una gran tragedia. La tragedia de Chris Benoit sigue siendo el capítulo más oscuro de la historia de la WWE, no solo por lo que ocurrió, sino por la violencia con la que destrozó la ilusión de que la industria finalmente se había limpiado. En junio de 2007, cuando se supo que Benoit había asesinado a su esposa Nancy y a su hijo Daniel antes de quitarse la vida, la WWE se vio envuelta en una tormenta mediática sin precedentes. Lo que en un principio parecía una tragedia personal impensable, se convirtió rápidamente en un ajuste de cuentas cultural, ya que las preguntas sobre traumatismos craneales, salud mental y esteroides anabólicos dominaron los titulares. El escrutinio se intensificó cuando surgieron informes de que en la casa de Benoit se habían encontrado esteroides anabólicos. Casi de la noche a la mañana, los esteroides se convirtieron en el centro de la cobertura mediática, presentados como la prueba irrefutable detrás de los asesinatos. Esto fue especialmente perjudicial para la WWE, que acababa de implementar su política de bienestar en 2006 como respuesta directa a la
la creciente presión del Congreso y los medios de comunicación. La pregunta inmediata se hizo inevitable. Si la WWE tenía una política de bienestar, ¿cómo podía seguir ocurriendo algo así? En los días siguientes, la WWE pasó a un modo de control total de daños. Vince McMahon, que en su día había defendido agresivamente a la industria durante los juicios por esteroides de la década de 1990, se encontró una vez más frente a los medios de comunicación nacionales. Las estrellas de la WWE, tanto del pasado como del presente, fueron llamadas a entrevistas en la CNN, incluido el programa Larry King Live, donde se analizó en tiempo real ante una audiencia global la narrativa en torno a Benoit, los esteroides y la cultura de la lucha libre. Entre los que hablaron se encontraban Bret Hart, Chris Jericho y John Cena, quienes rechazaron lo que consideraban conclusiones simplistas e irresponsables. Jericho, en particular, rechazó de manera contundente la idea de que los esteroides por sí solos pudieran explicar la tragedia. Criticó lo que describió como periodismo perezoso, argumentando que atribuir los asesinatos únicamente a los esteroides permitía ignorar cuestiones más profundas e incómodas. Según Jericho, la atención debería haberse centrado en el grave deterioro mental de Benoit, algo que más tarde se vio respaldado por los resultados médicos que revelaron que su cerebro se asemejaba al de un anciano con Alzheimer debido a las repetidas conmociones cerebrales. Hart se hizo eco de sentimientos similares, enfatizando que, si bien los esteroides eran parte de la fea realidad de la lucha libre, reducir las acciones de Benoit únicamente al consumo de drogas era injusto y engañoso. Sus respuestas resaltaron un punto crucial. Los esteroides pueden haber sido un factor, pero no fueron la única causa. La tragedia fue el resultado de una tormenta perfecta: traumatismos craneales crónicos, problemas de salud mental, dolor físico, aislamiento y una cultura que, durante décadas, recompensaba a los luchadores por llevar sus cuerpos mucho más allá de los límites de seguridad. Aún así, el daño a la WWE fue irreversible. Los patrocinadores se distanciaron, el nombre de Benoit fue borrado de la historia de la empresa y la política de bienestar se endureció discretamente en los años siguientes. El caso Benoit obligó a la WWE a afrontar la realidad de que las políticas sobre el papel no bastaban para deshacer décadas de negligencia sistémica. En última instancia, la tragedia no solo sacudió a la WWE, sino que puso al descubierto las grietas que subyacían en toda la industria. Se convirtió en un sombrío recordatorio de que ninguna cantidad de relaciones públicas, ninguna entrevista defensiva y ninguna narrativa reescrita podían proteger completamente a la lucha libre de las consecuencias de su pasado. Desde la reputación destrozada de Hulk Hogan, pasando por la franca honestidad de Goldberg, hasta Lex Luger y Roddy Piper enfrentándose de lleno a las consecuencias, la era de los esteroides siempre seguirá siendo un capítulo definitorio e inevitable en la historia de la lucha libre profesional. Cuéntanos tu opinión en la sección de comentarios y, antes de irte, no olvides darle a me gusta a este video y suscribirte a Ring Rivals para no perderte los próximos.